Concón es una comuna marcada por su historia, naturaleza y cambios constantes, desde los tiempos de la conquista hasta convertirse en la comuna urbanizada que conocimos el día de hoy. Su territorio ha ido cambiando por decisiones humanas, por intereses económicos, culturales y también por la manera en que las personas han habitado y construido su vida en este lugar. En este documental queremos mostrar cómo ha evolucionado la comuna de Concón y sobre todo saber qué piensan quienes viven aquí sobre los cambios que han marcado su día a día. La primera mención histórica sobre Concón fue en el año 1541, debido a la expedición de don Pedro de Valdivia, un militar y conquistador español, el cual ordenó construir en las cercanías de sus costas un bergantín para trasladar el oro, que era extraído del estero Marga Marga, para luego ser llevado a Europa. A medida que pasaron los años, comenzaron a realizarse distintos asentamientos humanos en el sector. Concón vuelve a aparecer en la historia recién en el año 1891, cuando fue escenario del penúltimo enfrentamiento de la Guerra Civil. Y se desató la famosa batalla de Concón, entre las fuerzas congresistas y las leales al presidente Balmaceda. El combate se inició a las 7 de la mañana, del día 21 de agosto, con un intenso cañoneo en ambos lados del río Aconcagua. Finalmente, la batalla se prolongó hasta pasadas las 4 de la tarde, con la derrota del ejército del gobierno. Un par de años más tarde, en el año 1899, se creó la comuna de Concón, que en ese entonces pertenecía a Limache. Para 1917, el lugar se había convertido en un balneario de primer nivel al que llegaba gente de los sectores más adinerados de Santiago. Pero su cercanía con la ciudad de Viña del Mar provocó que en el año 1927 Concón perdiera su nombre de comuna autónoma y pasó a formar parte de Viña del Mar. Pero en el inicio del año 1990, la ciudad comenzó a buscar una unidad comunitaria que tuviera como objetivo el descentralizar a Concón de Viña del Mar. Y a través de una iniciativa legal que se materializó a través de la Ley 19.424, nuevamente la comuna de Concón pudo ser independiente el 28 de diciembre de 1995. Un dato interesante sobre el origen del nombre Concón es que existen dos teorías al respecto, ya que hasta hoy no se conoce con certeza su verdadero origen. La primera teoría se relaciona con el canto nocturno de las lechuzas, Con-Con, mientras que la segunda teoría sostiene que el nombre proviene de un origen mapuche. Co es una palabra mapuche que significa agua. Por lo tanto, se cree que cuando los indígenas llegaban al lugar, se quedaban impresionados con las grandes cantidades de agua. Por lo tanto, llamaron al lugar Co-Co, que con el tiempo derivó en Concón. De hecho, durante la creación de este documental tuvimos la oportunidad de ver a las lechuzas Concón. Mira, derechito acá. Ajá. ¿Ves las docas? Hay una línea como de doca y hay dos puntos, lo menos, ¿no? ¿O no? ¿Esto? Sí, esos son. ¡Ay! Es una pareja. ¡Ay, qué bonito! Mira, y ahí al frente, por ejemplo, se ven esos hoyos. Seguramente también hay presencia de concones por ahí. ¡Ay, qué Esa madriguera en la bonito! tierra. Y son diurnos, no como otros búhos que salen de noche. Concón es una ciudad y comuna costera ubicada en el centro de Chile, al norte de Reñaca y Viña del Mar. Abarca con una superficie de 76 kilómetros cuadrados y también muy irregular, con formaciones como la cordillera en la costa y destacando la línea de cumbres. Concón es conocido por sus playas. Tenemos la playa La Boca, un punto de encuentro de surf cerca de la desembocadura del río Aconcagua, la playa Amarilla y la playa Negra, que es conocida por sus arenas oscuras. Y no podemos olvidarnos de la roca oceánica, que no es cualquier roca, es un promontorio rocoso que alberga aves y se encuentra fuera de la ciudad. Por supuesto, están las famosas dunas de Concón. Gracias a todo esto, Concón se caracteriza por su diversidad geográfica. Playas, rocas, dunas, río, mar. Esto lo convierte en un lugar súper atractivo para la naturaleza y el turismo.
Según el censo del 2017, la comuna de Concón, ubicada en la región de Valparaíso, registró una población total de 37.169 habitantes. De ese total, 17.999 eran hombres y 19.170 mujeres, lo que muestra una leve mayoría femenina. En esta comuna predomina ampliamente la población urbana, con 39.409 personas, mientras que con la población rural corresponde a solo 2.743 personas. En comparación con el censo anterior, del 2002, la población de la comuna creció de una manera significativa. Antes la comuna tenía una población de 28.174. Esto significa un aumento en el 46,9% en 15 años. El objetivo de este documental es realizar una comparación del antes y después del espacio geográfico de Concón y cómo esto ha ido cambiando a través del tiempo gracias a múltiples factores. Para tener un análisis más acertado decidimos realizar una encuesta a personas que han estado viviendo más de 20 años en Concón y tengan una edad mínima de 60 años. Las preguntas son: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Aproximadamente hace cuántos años que resides en Concón? ¿Podrías describir cómo era Concón cuando eras niño o cuando llegaste? ¿Cómo has visto transformarse el entorno natural en los últimos años? ¿Qué impacto crees que ha tenido esto en la comunidad? ¿Crees que los cambios recientes han sido positivos o negativos para Concón? ¿Por qué? Y por último, ¿qué cosas te gustaría recuperar o preservar del pasado? Realizamos estas preguntas, sin embargo, dejamos que los entrevistados respondan a preguntas externas o que se expandan con sus respuestas. Los entrevistados fueron los siguientes. Rosa, 65. Teresa Pavés Bernal, 70 años. Mi nombre es Carlos Alexis Arancibia Cáceres, 62 años. Gloria, 77. María Olivia Ríos Vargas. Mi nombre es Suni Muñoz, 69. Pero antes de comenzar con este documental, tenemos que preguntarnos: ¿qué es un espacio geográfico? El espacio geográfico es un entorno físico transformado por el ser humano. El espacio geográfico es un entorno físico que cambia por la naturaleza y por el ser humano. Estos cambios pueden ser culturales, como cuando las personas modifican su entorno según sus costumbres, como el construir ciudades o centros turísticos. Económicos, cuando actividades como la agricultura, la industria o la minería transforman el paisaje. También existen cambios en el entorno por motivos de transformación del espacio para hacerlo habitable. Y naturales, cuando fenómenos como terremotos o inundaciones alteran el territorio de forma repentina y obligan a las personas a adaptarse. Antes de partir, es importante entender que el espacio geográfico no es algo estático, va cambiando. Y uno de los motivos más comunes de esos cambios es la transformación del entorno para hacerlo habitable. O sea, ¿adaptamos la naturaleza a nuestra forma de vivir? El problema es que a veces eso implica dejar de lado lo natural para poner estacionamientos. Las dunas de Concón están en la costa oeste de la comuna, un entorno natural precioso, con un valor ecológico, turístico y paisajístico enorme, o al menos lo que queda de él. Antes tenías vista a la naturaleza, ahora tienes vista al líder. Este lugar se caracteriza por su topografía arenosa, su relieve ondulado y sus suelos sueltos, producto del constante transporte de arena desde la playa por el viento. Todo aquí está en movimiento. El terreno cambia con el viento, pero a pesar de eso llegaron los edificios y se instalaron como si el ecosistema no existiera. Las condiciones de este ecosistema permiten que exista flora adaptada a ambientes áridos, resistentes al viento costero y a la humedad del mar. Esta pequeña planta y estas plantas sobreviven con viento, arena y poca agua, y ahora con sombra permanente, gracias al nuevo condominio de 18 pisos. En las últimas décadas, este paisaje se ha transformado por completo. La expansión urbana trajo consigo edificios, comercio y turismo en zonas que antes eran completamente naturales. La intención era hacer este lugar más habitable, pero hacerlo habitable para algunos significó volverlo inhabitable para el ecosistema. Aunque parte de este territorio tiene protección ambiental, gran parte del entorno ya ha sido intervenido. Sí, hay sectores protegidos, pero a veces proteger un pedacito
Es como dejar una planta en la vitrina del mall y decir que está en su hábitat. Este es un caso claro de cómo transformamos la naturaleza para adaptarla a nuestras formas de vida. Las dunas, que alguna vez fueron patrimonio natural intacto, hoy conviven con servicios urbanos y edificios. Las dunas siguen acá, pero ya no son las mismas. Y lo que más duele no es lo que se construyó, sino lo que dejamos ir sin darnos cuenta. Como lo mencionamos anteriormente, realizamos entrevistas a personas que han sido testigos directos de los cambios que ha experimentado el entorno natural, con el fin de hacerlo más habitable. Actualmente, las dunas de Concón se encuentran en medio de edificios, supermercados y diversas construcciones que han modificado profundamente el paisaje. Nosotras, que nacimos en el 2007, no alcanzamos a conocer las dunas en su estado natural, sin intervención. Sin embargo, y gracias a los relatos de quienes vivieron ese pasado, podemos tener una mirada más cercana sobre cómo este territorio pasó de ser un ecosistema libre y abierto a convertirse en un espacio urbanizado y adaptado a las necesidades humanas. Comenzamos con la pregunta: ¿cómo has visto transformarse el entorno natural en los últimos años? ¿Y qué impacto crees que ha tenido esto en la comunidad? Y luego los entrevistados lo relacionaron con las dunas. Yo creo que ha tenido dos impactos. Lo positivo siempre es bonito. En lo personal a mí me gusta lo que es la modernidad, ver barrios nuevos, cuando uno se acerca al sector de los edificios, cómo se han ido desarrollando. Y ya abordando el tema más de las dunas, ¿qué opina usted respecto de cómo eran antes y cómo pasaron a ser ahora, como la edificación y todo ese tema? Yo creo que fue muy grosero. Fue muy grosero. Yo creo que faltó a lo mejor limitar un poco más, porque hoy día cuando uno mira desde la playa, desde el camino, y yo el recuerdo que tengo cuando yo miraba las dunas y hoy día se ve un bosque de edificios, eso encuentro que es muy violento. A lo mejor podría haber sido un poquito más controlado, un poquito no tan agresivo. Pero el desarrollo yo lo acepto como barrio, lo que se ganó. Creo que lo mejor fue haber dejado el campo de Dunar como quedó que se prohibió construir. Yo creo que es lo mejor que se pudo haber hecho. De todos modos, porque si no, haber permitido que se siguieran haciendo edificios hubiese sido algo pero catastrófico en términos naturales. Imagínate que yo a mis hijas chiquititas, que ahora ya son grandes, yo las iba a dejar y yo me iba en una camioneta, mi camioneta 4x4, y nos íbamos por las dunas recorriendo y veíamos, y ellas se acuerdan todavía, pasábamos a ver nidos de lechuza, conejos, porque pasábamos y parábamos un rato, y eso hoy día yo creo que ya eso ya es imposible, ya eso no se va a ver. El impacto que empezaron a hacer mucho, como te dijera, aparte más población, más lo que era antes bosque, ahora son casas. Se quitó mucho espacio lo que era los ambientes como natural, que eran las tierras. Lo que hay ahora mucha cosa de supermercado, como les contaba antes, lo que era bosque, ahora son edificios. Están ¿cómo se llama? La Villa Primavera, todo eso era puro bosque. Mira, desde donde comienza el consultorio, todo era bosque, todo. Ahí no había nada más que lo que hay ahora, que son un montón de casas, supermercados, consultorios, lo que hay ahora. Pero en el tiempo que yo tengo en memoria, no era nada. Los cerros eran una que otra casa, porque eran cerros prácticamente. Ubicado en el sur de la comuna de Concón, cerca de la desembocadura del río Aconcagua y próximo a la playa La Boca, se encuentra la refinería ENAP de Concón. Su misión en la vida: refinar el petróleo crudo. Sí, ese líquido negro que parece Coca-Cola se utiliza para hacer combustibles. Geográficamente hablando, la refinería está plantada justo en una franja costera que antes era un pequeño paraíso. Humedales, verde por todos lados, aves y todo lo que aparece en documentales de naturaleza con música relajante.
pero llegó la industria y ¡pum! Todo cambió. Donde antes había vegetación, ahora hay cañerías, fierros y un montón de estructuras que nadie sabe para qué sirven. Pero no todo es malo, ojo. La ENAP no apareció como por arte de magia. Fue una jugada estratégica del Estado con objetivos muy claros: mover la economía y asegurar energía. Y hay que decirlo, lo logró. Hoy ENAP no solo produce combustibles, sino que también da un montón de trabajo a gente, impulsa servicios y hasta motivó la construcción de casas. O sea, llegó la refinería y apareció medio barrio. A pesar de que no hay una cifra exacta pública del aumento poblacional solamente debido a la creación de la refinería, se estima que miles de personas llegaron directa o indirectamente debido a esta, especialmente entre las décadas de 1950 y 1980. Algunas estimaciones históricas locales indican que al menos 3.000 a 5.000 personas llegaron en los primeros años por motivos laborales o familiares vinculados a ENAP, lo que representaba un gran porcentaje para la época. Y claro, con todo esto vino la urbanización. Donde antes había árboles, ahora hay edificios, hay autos y hay más tráfico. Donde antes había naturaleza, ahora hay ciudad. Escuchando las entrevistas nos dimos cuenta que hay varias cosas que antes habían, que ahora no las hay. Como por ejemplo, Rosa nos cuenta que al llegar a Quillota, en esos tiempos había otra calle. Imagínate que cuando uno iba para Quillota, no estaba el camino que hay ahora, era por dentro de la refinería. Por ejemplo, donde baja San Agustín, ¿cierto? Y tú vas a entrar a la refinería, ¿sí? Supongamos, ese era el camino. No existía calle para... No era por afuera. No existía, ahí habían puros jardines, habían jardines y comenzaba la refinería. Y acá también habían jardines. La micro pasaba por ahí cuando uno iba a Quillota, por ejemplo. No había nada para obviamente arbusto y todas esas cosas de ahí a que ahora está la calle de la rotonda y uno pasa por ahí, ¿cierto? No, la calle principal para ir a Quillota en esos años era la que uno entra, como que entrara a la refinería. A la hora de analizar las entrevistas nos dimos cuenta que había una coincidencia entre dos entrevistas. Hay un libro. Oye, yo tengo la historia de Concón, un libro de Sumonte, sí. Escrita por Sumonte, yo lo compré en esos años cuando Sumonte era alcalde. Pues, y resulta que él cuenta que en esa, antes de que fuera la refinería y todo, había plantación de lechuga. Ya, le voy a hacer otra pregunta que no está acá, pero es como para saber. Cuando usted nació ya estaba la refinería acá, ¿cierto? Sí. Ya. Pero ¿sabe como tal vez de alguna historia como antes de la refinería, como que había en ese sector? ¿O no sabe? No podía hacerlo nomás. Solo eso. O sea, explanada. Porque yo también le hice una entrevista a otra persona y me dijo que había como una plantación de lechugas por ahí. Que era de mi suegro. ¿Qué? ¿De verdad? Cuente más sobre eso. Sí. Bueno, mi suegro tenía una chacra en todo ese contorno ahí de la refinería. Y no sé, sus padres y sus abuelos tienen que haber empezado con ese trabajo, y después llegó a la refinería, se instaló ahí, y después cuando ellos se quedaron en un pedazo solo acá. Y con el tiempo le compraron a mi suegro esa parte y le dieron trabajo a 2 hijos. Y uno de ellos entró mi marido. Con la llegada de la refinería, el paisaje cambió por completo. Trajo empleo y crecimiento económico, pero también surgieron impactos negativos como la contaminación en el mar y el ambiente. Hoy, la ENAP sigue siendo un lugar importante para Concón, pero muchos vecinos aún recuerdan con nostalgia su pasado agrícola y natural. Estamos frente al estadio de Calle 7, situado en un área urbana de Concón, rodeado de casas, negocios, colegios y algunos vecinos que se quejan por el ruido de los partidos. En este estadio no solo es pasto, arcos y pelotas, es un punto de encuentro comunitario donde se hacen desde partidos de fútbol hasta eventos culturales que para la alegría del bolsillo son mayormente gratuitos. Desde el lado geográfico, el estadio está en una zona relativamente plana, nada de subidas imposibles y escaleras eternas. Esto facilita el acceso para todo el mundo. Y su presencia, además de alegrar los fines de semana, también ayuda a que crezca el comercio local.
ya que su presencia ha contribuido al crecimiento de su entorno, impulsando el comercio local y fomentando la convivencia comunitaria. La construcción de este estadio significó tomar una parte del espacio urbano y convertirlo para la comunidad. O sea, no solo se puso cemento y pasto, se plantó cultura y vida social. Es el ejemplo perfecto de cómo la cultura puede transformar el espacio geográfico. El recuerdo de los entrevistados respecto al sector de Calle 7 nos hizo darnos cuenta de cuánto ha cambiado Concón con el tiempo. Por ejemplo, la Calle 7 antes era muy distinta. El estadio era solo de tierra. Sin embargo, no era la zona más popular de comercio en Concón. De hecho, pasaba bastante desapercibida a comparación de la zona costera, La Boca, en la calle Borgoño. Ahí estaban las farmacias, restaurantes, porque era donde llegaban los turistas que veraneaban en los romeros, por lo que todo estaba concentrado ahí. Sí, pues antes era un estadio con tierra, no tenía pasto, nada. Ah, pero hace muchos años que está así, que como... Sí, pues eso de que lo remodelaron fue hace poco. Muchos años tuvo el estadio bien así como antiguo, digamos, con las gradas de cemento, pista de tierra, no estaba muy cerrado el contorno. ¿Y habían como comercios al lado o no tanto? Había comercio, pero no mucho. Una verdulería, me acuerdo, una panadería. ¿Y todo lo demás estaba como pelado? Casas. Ah, ya. Y la plaza abajo. Ok. Que todo lo demás eran casas. Okay. Y el comercio siempre ha estado centrado ahí como en calle 7 con San Agustín. Ahí está como el centro, digamos. Concón tiene como 3 centros. Tiene este centro de aquí, de calle 7 con San Agustín. Tiene el centro que está allá donde están los supermercados. Ese otro centro. Y cuando yo era niña, el centro estaba allá abajo en Borgoño, en La Boca. Ah, ya. Allá teníamos la farmacia, los restaurantes estaban allá abajo. Sí, porque ahí había como que muchos turistas se ponían como los romeros, me habían dicho. Los turistas llegaban a vivir a los romeros, pero los turistas que venían a almorzar eran allá abajo de La Boca. Sí, pues mucha gente de Santiago tenía casa acá, en los romeros. Eso era como Concón, digamos, base, porque después ya se empezó a construir para allá, para las dunas, para arriba, para el lado de la Villa Primavera, todo eso es nuevo. También le realizamos una entrevista a una persona de 93 años, que ella era profesora del María Goretti y también vivía en Los Romeros. ¿Cómo era Concón cuando llegó? Los Romeros era un bosque. Hace no había años. Casa. No había. Era como un bosque. Ahora han vendido pedazos y han hecho edificios. Pero cuando nosotros llegamos, que hace más de 50 años, era un bosque. No había, por ejemplo, mi marido compramos unos metros, hizo la casa. Después había más casas, pero no había cierre. Estaba todo abierto. Los animales, habían hartas codornices, conejos. En las calles nos perdíamos, mijita, porque como no había calles, nos metíamos así nomás. Ahora es bonito. Sí. Ahora está muy bonito los romeros. No se ven ahora. Antes había hartas codornices, conejos. Ahora sí que hay perros. La gente tiene perros. Así que me gusta Concón. Me gustan los romeros y Concón en general. Concón en general, sí. Ha progresado mucho porque hay supermercados, hay farmacias. Cuando nosotros llegamos no había nada de eso. Ahora hay farmacias, está el supermercado, hay feria, los días de feria. Está bonito Concón, la gente es buena. Y además que mucha gente que ahora tienen 70 años fueron alumnos míos cuando eran chiquititos. ¿Alumnos suyos? Sí, porque cuando yo llegué aquí hace 50 años, empecé a trabajar en la escuela parroquial en esa época. Ahora se llama María Goretti. Ya, sí. El de los curas. Ella llegó en los... Cumplió 70 años hace poco. Entonces, mis niños, cuando yo fui hace poco, me fueron a ver, me llevaron flores. Y ellos fueron con sus nietos
Porque a él yo le hice clase chiquito y ahora me presentan sus nietos, sus señoras y la gente, mis exalumnos muy buenos, son chiquillos, son personas buenas. Para comenzar con la conclusión, vamos a dejar que los entrevistados den su opinión respecto a las últimas dos preguntas. ¿Crees que los cambios recientes han sido positivos o negativos para Concón? El que las dunas haya desaparecido la gran parte de ellas no es bueno. Bueno, como te dije antes, la civilización es así, el que manda el dinero, así que lo hacen nomás. Y el bosque que se ha perdido en la mayoría. Y ojalá no lo sigan haciendo más, pero así como vamos, no sé. No, el positivo es que, bueno, se ha agrandado la población de Concón, pero el negativo es que no hay, faltan muchas cosas, faltan más hospitales, por ejemplo, no hay para ir a comprar ropa o cualquier cosa, hay que ir a Viña, y aquí no hay carencia de esas cosas, de comercio, dijéramos. Yo creo que ha tenido dos impactos. Lo positivo siempre es bonito, en lo personal me gusta lo que es la modernidad, ver barrios nuevos, cuando uno se acerca al sector de los edificios, cómo se han ido desarrollando, el desarrollo de la ciudad. Yo creo que lo negativo ha sido de que el crecimiento de Concón no ha sido a lo mejor de la mejor manera planificada para mejorar calles, mejorar infraestructura, pero yo lo considero positivo. De las dos cosas, positivo y negativo, porque positivo podría ser que tenemos más infraestructura de muchas cosas, por lo tanto no hay que ir a Viña a hacer todos los trámites, tenemos registro civil, no tenemos hospital, pero tenemos un consultorio bien completo. Hay más colegios, más diversidad donde poderse educar los niños. Y en el asunto economía también, pues uno puede ir comparando precios, comprar donde esté más barato, no sé. Y lo que sí hay mucha contaminación en cuanto de mucho automóvil. Eso encuentro mucha bulla de repente. Yo creo que han sido más positivos porque el tiempo va avanzando y no nos podemos quedar atrás, porque en el fondo donde vivimos ahora, que es Concón, hay supermercados, hay consultorios, hay jardines infantiles que antes no habían, hay más colegios y en ese lado yo lo encuentro positivo. Más población, pero lo negativo es que de repente les dan prioridad a los que vienen de afuera y no es la idea. Ahora vamos por la última pregunta. ¿Qué cosas te gustaría recuperar o preservar del pasado? Todas las respuestas fueron similares, por lo tanto vamos a poner solamente una respuesta de un entrevistado. ¿Qué fue la respuesta más completa? Ay, la tranquilidad. Lo bonito que siempre fue Concón, porque ahora es bonito igual, a mí me encanta Concón. Me gusta, pero antes era más sano. Uno podía andar a las horas de la noche, nunca te pasó nada. Concón es, aparte de todo, hasta el momento es una de las partes, entre comillas, que es tranquila, porque pasa muy poca maldad, por decirte, de lo que pasa afuera, pero sí la maldad está llegando, y eso es fome. Es fome para los niños que vienen, los retoños, como digo yo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que son Lola, adolescentes ya, y están viviendo lo que es la maldad. Lamentablemente la tecnología y toda la cosa que está pasando ahora, los niños son de otra forma. Por ejemplo, como muestran mucho, en el tiempo de nosotros se jugaba mucho, los niños, ponte tú a las bolitas que le llamaban antes, a saltar, a andar en la noche jugando al Paco Bandido. Te juro, era todo tan sano, tú podías estar, no sé, pues hasta la hora de afuera o salir, nunca pasaba nada y ahora no se puede, lamentablemente. Yo echo de menos eso,
A partir de las entrevistas realizadas, se evidencian transformaciones profundas en la vida cotidiana de Concón, tanto en lo urbano como en lo social y ambiental. Quienes participaron en esta investigación, personas de distintas edades con años de residencia en el territorio, comparten una percepción común. Concón ya no es el mismo. En sus relatos aparece con fuerza una imagen del pasado más tranquilo, natural y comunitario. Una entrevistada comentó: "Antes conocíamos a todos los vecinos, era más seguro y los niños jugaban afuera sin problema". Otro residente desde hace más de 30 años agregó: "Yo salía en bicicleta, iba al estero, al campo, ahora todo eso está tapado por edificios". Estas frases reflejan una experiencia compartida de pérdida de espacios de esparcimiento y vínculos sociales. Muchos de los entrevistados coincidieron en que el entorno natural ha sido uno de los aspectos más afectados por el desarrollo urbano. Las dunas, el estero y los humedales fueron mencionados repetidamente como lugares que solían estar abiertos a la comunidad y que hoy están deteriorados o privatizados. Una persona señaló: "Antes íbamos al humedal a ver aves o a jugar. Ahora está cercado y sucio. Es como si ya no fuera parte de nosotros". La transformación del paisaje ha tenido impacto directo en la forma de habitar y disfrutar el territorio. Se ha reducido el acceso a la naturaleza, ha aumentado el tránsito vehicular y se ha perdido la tranquilidad que caracterizaba a Concón. A esto se suma un alza general del costo de vida, especialmente en arriendos y servicios. Sobre si los cambios han sido positivos o negativos, la mayoría de las respuestas apuntan a un impacto negativo en la calidad de vida. Aunque se reconoce que el desarrollo ha traído mejoras en infraestructura y comercio, se percibe que estos beneficios no han sido equilibrados con el cuidado del entorno ni con la preservación de la identidad local. Como mencionó una entrevistada, todo se ha hecho rápido, sin pensar en la gente que vive aquí hace años. La sensación de desarraigo aparece con fuerza en varios relatos, junto con el deseo de recuperar lo que se ha perdido. Muchos mencionaron que les gustaría volver a tener espacios naturales accesibles, actividades comunitarias y mayor seguridad barrial. Hacia el futuro, la evidencia recogida deja claro que Concón enfrenta un dilema clave: seguir creciendo de manera acelerada con riesgo de perder su carácter original, o avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible. La mayoría de las personas entrevistadas expresaron preocupación, pero también esperanza. Un residente dijo: "Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero hay que escuchar a la comunidad, no solo a las inmobiliarias". La necesidad de mayor participación ciudadana, planificación territorial con enfoque ambiental y medidas de protección del patrimonio natural y cultural fueron aspectos que surgieron de forma recurrente. Según lo analizado, ¿cómo podría ser el futuro de Concón? Podría haber una urbanización creciente. La urbanización ha sido uno de los cambios más evidentes en las últimas décadas en Concón. Si esta tendencia continúa, es probable que el paisaje natural de Concón se vea cada vez más reducido por estos proyectos inmobiliarios y comerciales. También la presencia de la refinería ENAP ha significado una fuerte transformación del paisaje y una alteración del ecosistema costero. En un futuro positivo, la presión ciudadana y ambiental podría exigir una modernización de procesos industriales, o sea, exigir nuevas formas de producir energía. También en el caso del estadio de Calle 7, este muestra cómo los espacios pueden ser recuperados o creados con fines comunitarios, y cómo lo cultural también transforma el territorio. Si se promueve la participación ciudadana y se fortalecen los espacios públicos, Concón podría convertirse como un ejemplo de ciudad equilibrada, donde se mezcla lo urbano, lo natural y lo comunitario. En resumen, Concón puede tomar dos caminos. Puede seguir el camino del crecimiento urbano e industrial sin freno, o bien puede tomar un rumbo que combine sustentabilidad, identidad cultural y equilibrio ecológico. La clave estará en la planificación territorial, la conciencia colectiva y la voluntad de escuchar a quienes viven y sienten este lugar como suyo.